estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Lección 5. Dios pelea por ustedes. Como remanente final, es nuestro deber cada día afianzarnos más en el hecho de que servimos a un Dios de amor y de paz, lleno de justicia, mansedumbre y misericordia. Ante esta necesidad, el libro de Josué, especialmente sus capítulos del 7 al 10, presenta algunos desafíos interpretativos al contener escenas inquietantes de guerra y destrucción, que, como se ha venido entendiendo, representan una parábola viviente de las escenas finales del conflicto milenario entre el bien y el mal. Para estos momentos de conquista, espejo de las escenas finales del conflicto, la Biblia nos presenta a Cristo como un gran guerrero contra toda manifestación del mal, lo cual no debe ocultar de nuestra vista su esencia pacífica y benévola. Debemos comprender estas situaciones dentro del contexto donde ya ha agotado el tiempo de poder rectificar de las naciones del mundo y cuando ya Cristo ha usado todos los recursos para mantener, rescatar y sanar. El mal persiste y amenaza con extinguir la existencia de la raza solución, poniendo así en riesgo los planes de vida plena, abundante y feliz para todo el universo. Sin embargo, aún en este tiempo, en el concepto de guerra santa por orden de Dios, podemos ver solo misericordia, tolerancia y comprensión, no solo para quienes luchamos a su lado, sino incluso para sus oponentes. Sí, ese espíritu intrínseco en él de perdón y reconciliación no se quiebra a pesar de estar en el calor del conflicto final. La pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, que de manera sincera puede surgir de la mente de quienes ven desde la superficie el conflicto, es muy sencilla de responder cuando tenemos como ancla de nuestra experiencia que todo lo que Dios hace es por amor y nunca por odio o por sed de venganza y destrucción. Aún en medio de sus grandes batallas contra el pecado, Dios muestra su gran amor por los pecadores, abriéndoles caminos accesibles para salir antes de que llegue una destrucción, y nunca cambia su estrategia de mostrar amor ante el odio, pagando siempre bien por mal. Él nunca buscó este conflicto, pero sí entendió que es inevitable, ya que tanto el diablo como muchos de sus seguidores no desistirían jamás de su camino de violación de las leyes únicas generadoras de vida, y por lo tanto, deberán sufrir sus inevitables consecuencias provenientes de la ley causa-efecto. Al determinar por medio del libro de Josué la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán, tal como la historia y la inspiración nos las revelan, y entender estas como un prototipo de las sociedades y culturas actuales, se puede comprobar cómo todas sus costumbres son causadas por la adopción de principios de gobierno distintos a los planteados por Cristo cuando creó la sociedad humana. Estas leyes humanas, con las que se gobiernan las naciones del mundo, traen como consecuencia directa la aparición de prácticas aborrecibles en la cotidianidad de la vida en comunidad, y terminan haciendo una cultura muy separada de los principios fundamentales de la vida plena y abundante. Sin embargo, ante esta rebelión, Cristo no deja solo a los pueblos del mundo, y aún en medio de su gran confusión política, ha logrado introducir ángeles en sus cortes legislativas y algunos presidentes o gobernantes revolucionarios que puedan proponer leyes paliativas para aminorar estos efectos, ya que, de no ser detenidas estas tendencias sociales por medio de alguna manifestación de moralidad y virtudes del humanismo, la raza humana ya se hubiese extinguido. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado de Ugarit o Ras Shamra, por solo colocar un ejemplo de aquel tiempo de la conquista, proporciona más información acerca de las sociedades cananeas y demuestra que la condena de esa cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento.
La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Sin embargo, con el establecimiento de la comuna remanente, justo donde estaba el centro de la irracionalidad de aquella cultura mundial, Cristo estaba concediendo a los habitantes de Canaán una extensión del tiempo de gracia o misericordia adicional, durante el cual tendrían la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de seres humanos como ellos, pero que habían podido santificarse con la convivencia en un modelo generador de vida. Para lograr esta última y gran oportunidad de poder rescatarlos antes de la destrucción natural causada por la aplicación de sus leyes antivida, debían ocurrir dos cosas. Los cananeos debían dejar, convencidos por las grandes manifestaciones del poder de Dios, asentar aquella sociedad modelo en medio de ellos. Y en segundo lugar, los escogidos de Dios debían manifestar en la vida diaria los resultados de las leyes divinas sin contaminarse con las costumbres del mundo. Ese sigue siendo el plan de Dios, especialmente para los últimos días. De allí la importancia de establecer el reino de reyes y sacerdotes y gente santa para estos días de la realidad del fin del conflicto. Como remanente, debemos estar convencidos de que sí es posible cumplir con el pedido de Dios para los últimos días de ser santos, ya que la santidad pedida por Dios no significa la ausencia de errores en la vida de un ser humano, sino más bien la práctica de acciones producidas por la obra del Espíritu Santo por medio de la fe, todas enfocadas en el amor a Dios y al prójimo. Recordemos que Dios, aun cuando aborrece el pecado, ama al pecador, y aun en medio de la guerra final entre el bien y el mal, la misericordia gobernará sus acciones y buscará el arrepentimiento de todos los seres humanos, como lo hizo en esta ocasión narrada en el libro de Josué, esto es, mediante la influencia santificadora de un pueblo consagrado que no guarde anatemas en su corazón, como lamentablemente sí lo hicieron los escogidos de aquel entonces, según relata los primeros versos del capítulo 7. Notemos lo sucedido. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La persistencia en seguir una vida diaria según la carne y no según el espíritu estaba presente en aquel pueblo, y por esa razón la guerra volvió a los términos del enemigo y no bajo las condiciones de Dios. En definitiva, el propósito de Dios con las guerras santas descritas en el libro de Josué como figuras de la guerra final que se avecina, no es el enfrentamiento bélico entre dos bandos supremacistas, sino más bien la búsqueda desesperada de Cristo por brindarles una salida a todos los seres humanos con el establecimiento de su reino o modelo político solución, el cual lo levantará como cabecera de las naciones para ofrecerle un refugio real y muy práctico, donde puedan salir del sistema opresor, que para estos tiempos se desploma, como lo simboliza la estatua de Daniel 2, no sin antes haber dejado al mundo sumido en una crisis total. Este reino será la nueva arca de Noé, preparada para darles cobijo en medio del gran cataclismo final. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley en la tierra, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto,
se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Bajo esta óptica, ¿cómo explicar los siguientes textos? Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey, así hizo a Debir, y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En primer lugar, debemos ubicarnos primeramente en la victoria sobre estas naciones con ejércitos formidables y bien entrenados, con un puñado de personas que no tenían ni preparación, ni armas, ni ejércitos, lo cual nos deja ver claramente que el relato asume que la situación debe ser entendida no como que los ejércitos de Israel los mataron directamente, sino más bien como una acción milagrosa de Dios, la cual de seguro consistió en permitir que las malas propensiones del corazón y la cultura de los habitantes y gobernantes de estas naciones, debido al rechazo abierto y directo de la influencia santificadora proveniente de la presencia del remanente de Dios, estallaran y se mataran unos a otros en una especie de guerras civiles, e incluso que los mismos gobernantes mataran a sus pueblos. Dios sufrió al ver la condición final de estas naciones, a las cuales tuvo que dejar que sufrieran las consecuencias de su cultura sangrienta, de las cuales Él mismo las había cuidado al punto de haberles enviado a la presencia de su ungido como la solución antes de que llegara este punto sin retorno. Esta posición termina corroborándose con el texto: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos, hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado.